Hola, ¿qué tal a todos? Este es el grupo número 4 de seminario de grado, conformado por quien les habla Isaac Pedraza, Matías Cabrero, Juan Pablo Montoya y María Gabriela Gómez. Básicamente lo que venimos a hablar el día de hoy es del libro de Habitar de Jean-Marc, el cual está relacionado a unas ciertas circunstancias domésticas del día a día, circunstancias que nos permiten identificar cómo habitamos el mundo, cómo definimos nuestro mundo, cómo tenemos en cuenta el razonar y pensar de las otras personas a partir de experiencias personales, momentos, lugares, etcétera. Básicamente como que hay una relación como entre los primeros capítulos en las actividades domésticas en donde como que nos muestran una percepción del mundo un poco más, no sé si decirlo como que no la perseguimos, o sea, como que la tenemos presente, pero como que no está totalmente idealizada en nuestras mentes. Por ejemplo, ahí había elementos que nos decían, por ejemplo, que el hacer aseo como tal ya es un momento en el día como que uno habita el hogar, como que uno tiene en cuenta experiencias que tal vez hacen que nuestro hogar no sea netamente un espacio impuro o simplemente que no tenga como un sentido. Em, También más adelante en el libro como que van hablando de temas como de los valores sociales que uno adapta a partir de las experiencias de las demás personas, por ejemplo, que el sonido, que por ejemplo está también como la durabilidad y el sentido, los paisajes, cómo vemos las cosas a partir como de elementos que tal vez no tenemos en cuenta, pero están presentes. Por ejemplo, hay un momento en el libro que habla un poco más de que habitar no es un mundo, sino simplemente vivir, sino poder escribir la hoja de vida en un sistema de cosas estables y duraderas. Sí, a mí me Eh, gustaría pues, detenerte ahí un momentico y complementar un poco con lo que decías de nosotros habitamos y pues para nosotros ya es normal habitar ciertos espacios, o sea, lo tenemos tan interiorizado que ya es un hábito y precisamente cuando en el capítulo de interiores abre con la frase de a la pregunta ¿dónde vives? Me responden a veces vivo donde duermo. Y es que sí, básicamente nosotros ya lo tenemos tan interiorizado que se vuelve algo tan común, pero a veces tiene una magia oculta, eso ordinario que nosotros percibimos como algo que no tiene ningún valor intrínseco más allá del que alguien ajeno le pueda dar. Eso me recordó mucho a una historia que una vez nos contaron en un proyecto, no me acuerdo cuál, que era de que dos amigos están en una casa y justo la casa quedaba al lado de un tren y el tren cuando pasaba toda la casa temblaba. Entonces un amigo le dice al otro como, tú no vives incómoda, pues el tren cada vez que pasa tiembla todo y él le dice, pasa tantas veces que ni lo notarías, o sea, ya está, esos hábitos están, y esos pequeños, ni siquiera pequeños, ya son gran detalle, está tan interiorizado en una persona que el habitar se vuelve como algo mecánico, sin, no sé, no diría si sin vida, pero habitamos y ya está, no hay más allá. también está ese tema del espaciamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, hay momentos del día que, por ejemplo, no, ni siquiera a partir de una interacción que sea de tú a tú, sino más bien algo que, por ejemplo, que escuchamos. eh, qué sé yo, que por ejemplo ahí decían que el vecino, por ejemplo, cuando está haciendo una fiesta y se escucha extremadamente duro, como que da fastidio, que uno no tiene esa interacción directa, pero sabe que está ahí, uno también habita. Entonces, por ejemplo, hay momentos del día en que para tener una, o sea, como para poder llegar a un acuerdo mutuo entre las personas que no están presentes, pero que están. Hacemos como invitaciones al hogar, momentos del día donde podemos relacionarnos para entendernos un poco mejor con la otra persona que está a nuestro alrededor y como demás de este tipo de situaciones. Sí, ahí podríamos hablar también de los sentidos y las sensaciones que nos provoca o nos emana cierto espacio. Asimismo, podemos, como se abordó en el libro, en la parte de superficie habitada, hablar del aquí y el allá, de lo que está cercano, lo que está lejano a nosotros, y cómo esto tiene una forma distinta de interpretación. También, Ahorita que, sí, dale. no, que ahorita que Juanpa menciona como lo de una forma distinta de interpretación, me recuerda mucho a una parte en la que él habla en el último capítulo sobre los lenguajes, cómo los lenguajes pueden cambiar la percepción del mundo de una persona, y eso me llamó mucho la atención porque ya anteriormente había escuchado cómo por lo menos en algunas tribus utilizan para referirse en vez de decir derecha o izquierda, utilizan signos cardinales y entonces eso desarrolla muchísimo más su percepción de ubicación en cuanto a eso. Y es una habilidad que no tiene cualquier otra persona y que se la da precisamente el lenguaje. Entonces, pues
como apropiándole un poquito a lo que nos cuenta Jean-Marc, me parece que hay como un punto interesante ahí de cómo ese lenguaje cambia la forma de habitar de la persona, aunque estemos en un mismo lugar o en un mismo hábitat. Sí, de hecho, también hay un tema relacionado un poco extraño con el tema, con los paisajes, ¿no? Por ejemplo, cómo percibe una persona que vive dentro de una ciudad a cómo percibe una persona que es una persona que viene de turismo, no sé, algo así. Por ejemplo, nosotros en el día a día que nosotros estamos en la universidad, como que no nos damos cuenta, pero estamos en un sector histórico de la ciudad, que es la Candelaria. Y pues si uno o sea, si uno se pone a fijarse como en lo que está alrededor, hay muchos turistas como americanos, de Europa y como de todos lados del mundo, pero pues uno como que no le hace cierta importancia al lugar a donde uno se encuentra, como que es una relación toda, eh, no digo que sea totalmente desentendida de lo que uno percibe con los demás, sino que tal vez uno no le presta atención, que es muy diferente la percepción de uno frente a a las demás personas que no conocen la ciudad o no tienen claro cómo es el entorno del espacio que están habitando. ¿Sí me hago entender? O sea, como no es una percepción tan clara como para ellos, que pues no tienen ni idea. Tal vez por eso mismo a uno se le hace como muy raro que ellos salgan con el celular en la mano, por el centro, como que vean que es como una relación muy extraña, como que uno percibe como que tal vez ahí es un lugar un poco más inseguro y como que tiene que estar mucho cuidado y tal vez ellos lo ven como algo más relajado, o sea, como si estuvieran vacacionando. Sí, eso podríamos decir que cada persona tiene una forma de interpretar y expresarse dentro de un espacio. Así como lo narra en el libro en el capítulo interiores, donde dice habitar es por el contrario apropiarse activamente de los espacios donde nos encontramos por necesidad o por azar, es tomar esos espacios, hacerlos vivir, transformándolos, incluso reinventándolos como lugares. Entonces nosotros percibimos y adaptamos la forma de habitar dependiendo del espacio, las aptitudes o los sonidos que nos rodean. Entonces, pues podríamos hablar más acerca de cómo vemos cómo interpretamos un espacio, cómo lo sentimos, cómo lo manejamos o cómo lo transitamos. Y yo creo que sumando con eso que dices tú y lo que dijo Gabriela en un momento, quería sumar como el tema del el capítulo de las direcciones, ¿no? Es porque uno puede saber mucho cómo la gente entiende un lugar gracias a las direcciones que ellos te den. Es como lo decía en el capítulo de direcciones, es gracias a las direcciones que podemos localizarnos en una ciudad sin direcciones o donde las direcciones hayan desaparecido, es un lugar destruido en la causa. Eh, Bueno, yo creo que ya para finalizar, como que tener en cuenta que cada capítulo hablaba como de un tema totalmente distinto, o sea, cada uno se enfocaba como en una espacialidad o momento o circunstancia totalmente diferente, o tal vez que se relacionan, pero van direccionados a caminos que corresponden a otros elementos. Eh, yo creo que ya para aclarar, ¿alguna opinión personal del libro o todos estamos bien? Em, No, sí, más que todo que cada uno de los capítulos es totalmente distinto y cada uno abarca el habitar de una forma diferente. Una a partir de los sentidos, una forma a partir de la geografía y otra forma a partir de los hábitos y cómo vivimos el espacio y cómo nos apropiamos de este. Asimismo, podemos demarcar que, como lo dijo Jean-Marc, este libro se trata más que todo de experiencias y cómo la experiencia puede cambiar. Mi experiencia no es la misma que tiene Isaac al momento de leer el libro. Entonces, es lo que quería abordar más que todo en el libro y es lo que buscaba al momento de buscar un buen lector, por así decirlo. Como por ejemplo, Totalmente, quería completar un poquito lo que dice Juan Pablo, eso me parece muy bonito del libro y es que a pesar de que hay partes en las que uno se enreda un poquito por los términos o por la parte filosófica, siempre encuentra que sea un párrafo, una oración que lo hace sentir identificado con una experiencia personal y eso lo atrapa un poquito a seguir como, a relacionarlo como a su vida, entonces eso sí. mantiene al lector un poco más interesado. Como por ejemplo el caso personal de él que tenía cáncer, ¿no? Ujú. Que había, como que él relataba ese tipo de experiencias a partir como de lo que le había pasado a él. Eso es bastante interesante como para tener en cuenta y para que el lector no se aburra como tal. De Eh, acuerdo. bueno, muchísimas gracias a los que nos están oyendo. Y nada, yo creo que esto es como el resumen general de lo que nosotros pensamos a partir de lo que nos enseñó el libro Habitar de Jean-Marc. Gracias. Gracias.